Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya vamos a tener a Delfina Mocorrea en Londres, donde está toda la tensión de lo que está ocurriendo con el entierro de la reina Isabel. Están todos los líderes del mundo, Biden y otros presidentes ahí en Londres participando de la ceremonia. Vamos a hablar también en un ratito mucho de economía. El FMI, este último minuto, acaba de aprobar la revisión del segundo trimestre para la Argentina. Está Alberto Fernández en Nueva York, reunido en este momento con Cristalina Georgieva, con la directora gerente del FMI. Uno se pregunta para qué, si ya cerró toda la agenda Massa, ¿qué está haciendo ahí el presidente? Que está participando de, obviamente, la cumbre de Naciones Unidas. Y vamos a contar qué es lo que hay por delante en términos del presupuesto, que es la gran discusión que se viene para el gobierno en el Congreso y de alguna manera traza el rumbo económico que está plasmado en el acuerdo con el FMI. Está Delfina Mocorrea en Londres. Delfina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maxi. Estamos frente al Palacio de Kensington y a la estatua que ven acá es la Reina Victoria. Actualmente esta es la residencia oficial de Londres de William y Kate y solía ser la residencia de Lady Di con Harry y William. Un día hoy muy triste en el Reino Unido, también lleno de, podemos decir, no solo como de tristeza, sino que también de celebración de vida, ¿no? De una vida bien vivida, largos años recorridos. Hoy escuchamos los 96 campanazos desde la abadía de Westminster, uno por cada año vivido de la reina Isabel II. Y el féretro ya ha llegado al castillo de Windsor, donde ya finalizan estos 11 días de luto, ¿no? Porque al final se transformaron en 11. Y finalmente la reina va a poder descansar en paz. Lo que aquí se llama, en un principio se llamaba resting in state, o sea, descansando en el estado, que ahí es cuando estuvo en Westminster Hall, donde la gente se pudo acercar a dar su último adiós. Y hoy ya pasó a lying in state, que fue cuando se hizo el funeral en la abadía de Westminster, y finalmente ahora lying in rest, que sería descansando en paz junto a su marido, que por supuesto lo van a enterrar después de que se la entierra a ella. Todavía, recordemos, el príncipe Felipe no se lo enterró, falleció el año pasado y todavía estaban esperando justamente este momento tan especial para enterrarlos juntos. Bien, y recordame, Delfina, el tema de los mandatarios extranjeros que están participando de todo el evento. Llegó Biden con la primera dama, está Jair Bolsonaro, está la reina Máxima Zorregueta, reina de Holanda, pero bueno, reina nuestra también, Argentina. Están todas las monarquías europeas, están los principales presidentes y primeros ministros del mundo, sobre todo del Commonwealth, ¿no? Está Justin Trudeau, la primer ministra de Nueva Zelanda, que fue, ¿te acordás, Maxi, que te comenté? Fue la primera en llegar aquí, la primer mandataria. El primer ministro de Australia, en fin, Macron, el presidente de Francia. La verdad que debido a esta situación, en este momento la ciudad de Londres se encuentra en alerta máxima. A ver, intentar circular por la calle hoy es imposible. Están todas las calles cerradas, hay muchísimos operativos de seguridad, no solo por la reina Isabel, sino por esto que estamos diciendo. Están los principales líderes del mundo aquí, todos juntos en una misma ciudad. Bien, Delfina, volvemos ahí en cualquier momento. Vamos a seguir un poquito cómo sigue todo este tema de este día tan especial y sobre todo la presencia de los principales líderes del mundo, ¿no? Biden, está Bolsonaro, obviamente todos los presidentes europeos y varios, además de Bolsonaro, latinoamericanos. Rusia y Bielorrusia dentro de los países que no fueron convocados, que quedaron excluidos de esta convocatoria por la invasión a Ucrania, lo mismo Myanmar. Tampoco fue invitado el gobierno de Venezuela, no es considerado Maduro presidente de Venezuela para el Reino Unido, y tampoco Daniel Ortega de Nicaragua, que solamente mandaron invitación a las embajadas. Y la Argentina está representada solo por el embajador. Por ahora sí. Argentino en Gran Bretaña. No ha viajado otro, ni el canciller, ni otro funcionario del gobierno nacional. Ya está Alejandro Katz, vamos a hablar en un ratito. Alejandro, gracias por venir. Quiero hablar un poquito con vos, a ver si hay alguna posibilidad de saltear la grieta después del atentado a Cristina, y vamos a repasar algunas encuestas que muestran
un poco la confirmación de sesgo, ¿no?, que hay permanentemente en la sociedad argentina. Es decir, ocurrió el atentado y en la opinión pública no pasó nada, digamos. Lo que pasó es que se ratificaron todos los sesgos que había previos y el sesgo principal es que hay un 70% de la población que está muy enojada con el gobierno, muy embroncada con el gobierno y obviamente eso es lo que ven todos los actores políticos. Entonces el gobierno trata de tender algún puente, algo para salir de esta situación que lo lleva inexorablemente a la derrota el año que viene. Y la oposición no tiene muchos incentivos para mover las fichas. Pero quiero arrancar con esto que decía. Acaba de aprobar el FMI la segunda revisión del acuerdo con el fondo. Dijimos era una cuestión más protocolar, era el trimestre que cerraba en junio. Estaban todos los números ya cantados y con un poquito de contabilidad creativa ya eso es algo que había cerrado Guzmán. Y de alguna manera también le terminó de dar el broche Sergio Massa cuando viajó a Washington y estuvo con la primera línea de todo el establishment de Washington, con la administración Biden, con Janet Yellen y también con Kristalina Georgieva, el Banco Mundial, el FMI. Estas son las imágenes que llegan en este momento de Nueva York con el presidente Alberto Fernández tratando de encontrar un poquito de relevancia en la gira internacional, porque ya todo lo había cerrado Massa y muchos dicen también en el Ministerio de Economía, bueno, que el presidente no haga olas, digamos, que deje las cosas así, que no haga ningún comentario fuera de agenda. Básicamente porque el presidente de la Argentina es relevante cuando viaja a un ministro de Economía técnico, como eran Guzmán y Batakis, y va a dar algún tipo de aval político. Pero eso ya ocurrió con el ministro Massa. Y de hecho esa es la novedad respecto a lo que le ha ocurrido a la administración Alberto Fernández anteriormente. Entonces uno dice, hoy Alberto Fernández no es el eje del poder del Frente de Todos, el eje del poder es Cristina Fernández de Kirchner con Massa, de alguna manera expresando ese pacto político. Esa imagen que estamos viendo de Alberto Fernández antes de entrar a la reunión con Kristalina Georgieva, ¿se corona con qué datos de último minuto? Bueno, mira, el FMI tuvo el gesto de aprobar o dar a conocer la aprobación de las metas del segundo trimestre un rato antes, media hora antes de que inicie justamente este encuentro, con apreciaciones técnicas en el comunicado sobre por qué se termina aprobando. A ver si te parece, vamos a las placas, vamos a revisar textualmente qué dice el comunicado del fondo respecto a esta aprobación que implicará que en el mes de octubre desembolse el FMI hacia la Argentina alrededor de 3.900 millones de dólares que van a llegar para pagar un vencimiento del acuerdo con el fondo de la refinanciación más o menos equivalente. Es decir, claro, esto es permanentemente así. Trimestralmente van llegando desembolsos del FMI que se utilizan para cancelar el préstamo de 44.000 millones de dólares desembolsados en la gestión anterior de Mauricio Macri. Dice el FMI, la mayoría de los objetivos del programa cuantitativo hasta fines de junio, que fue lo que se aprobó, se cumplieron, con la excepción del piso de las reservas internacionales netas. Con lo cual, ahí tenés una señal muy concreta del FMI que dice, a pesar de que al mes de junio no se cumplió con lo que habíamos pactado en marzo sobre cuánto debería acumular de reservas el Banco Central, a pesar de eso, bueno, se aprueba y se va a desembolsar 3.900 millones de dólares. Otra definición, dice, el marco macroeconómico de la Argentina refleja un entorno global más difícil, presiones inflacionarias en curso, acelerándose, endurecimiento de las condiciones financieras por la suba de la tasa de interés y desaceleración del crecimiento. Esto es lo que el FMI ya no está mirando hacia atrás, sino lo que está viendo hacia ahora y hacia los próximos meses. La tercera definición es que por las acciones decididas de parte de Sergio Massa, el nuevo equipo económico, las presiones del mercado se están disipando, las presiones sobre el mercado cambiario, a eso se está refiriendo. Es importante esto porque, bueno, hubo muchas versiones en algún momento de que el FMI estaba reclamando una devaluación. El FMI lo que está viendo es que las presiones sobre el mercado cambiario, después de la asunción de Massa y las medidas que se tomaron, se están disipando, pero no así las perspectivas de menor crecimiento. El fondo dice, este año van a crecer 4%, pero el crecimiento de la economía se va a desacelerar hacia el año que viene y marca, tal cual figura en el presupuesto argentino, un 2% apenitas de crecimiento para 2023. Y por último, se refiere a la inflación, dice el Fondo Monetario,
si bien las presiones inflacionarias siguen siendo fuertes, lo que resulta en revisiones al alza del pronóstico de inflación, esto que vimos, Massa dice 95% este año, se espera recién una moderación gradual durante el resto de 2022 y el año 2023. Bueno, lo pasamos directamente y lo conversamos ahora con Mariana Alpoyeto y con Javier Timerman. Lo pasamos directamente en números, ya lo mostramos acá el viernes. Podemos hablar un poquito de los secretos del presupuesto, qué pasa con la obra pública, qué pasa con las exenciones tributarias, que ahora el gobierno dice que quiere recortar. El que quiere recortar exenciones tributarias en la Argentina desde la década del 90 es el FMI y nunca lo pudo hacer. Ahora vamos a contar cuáles son las exenciones tributarias que hay, más allá de lo que pasa con los jueces, con los fiscales, con el Poder Judicial, que obviamente están exentos del pago de impuestos a la ganancia, es una cantidad importante de dinero. Vamos a hablar con Mauricio de Alessandro un ratito también del tema atentado a Cristina y del juicio de vialidad. Empezó el alegato de defensa de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, los números son muy simples. El gobierno mismo, con los números que puso Sergio Massa en el presupuesto, reconoce 95% de inflación este año. Nosotros decimos, bueno, ese es el piso de inflación este año. Puede ser, pero puede ser un poquito más, puede ser 100%. Pero el propio gobierno reconoce 95% de inflación este año. 60% de inflación el año que viene, que para un gobierno que va a un año electoral y reconoce 60% de inflación, bueno, para cumplir eso tiene que bajar 35 o 40 puntos la inflación de este año. Pero aún así uno dice, bueno, el gobierno se muestra autocondenado, digamos, dice, voy a tener 60% en el escenario ideal, hoy utópico, el año que viene, año electoral, game over. Se complementa con los números de crecimiento. Este año, una cuestión de arrastre estadístico, 4%, eso significa que la economía tiene el arrastre del crecimiento del 10% el año pasado. Estos últimos meses hacia abajo. Sigue hacia abajo el año que viene, la primera parte, y recupera el segundo. Eso le da a Massa 2% de crecimiento el año que viene, para que se entienda bien, porque Argentina no es un país desarrollado, es un país que o crece 5 o 6% o cae fuertemente. 2% es nada, es un poquito por arriba de la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Pero un gobierno reconoce, a mí me parece que también es ajustado un poco al realismo, digamos, que es el acuerdo con el fondo, que va a tener 60% de inflación y 2% de crecimiento en el año electoral. Y que el dólar va a seguir esa inflación del 60%, se va a ajustar para no atrasarse más. En ese contexto, yo decía que la frutilla del postre, después vamos a ver los números de obra pública, el gobierno dice que los va a mantener y demás, la inflación va a seguir casi a la mitad de lo que era el último año de Cristina y muy por debajo del 2017, que fue el año dorado de Macri. Tuvo un solo año dorado, de esos 4 de gestión, tuvo uno solo, que fue el 2017 cuando ganó elección. Pero fíjense lo que reconoce también el presupuesto 2023. Reconoce que va a haber aumento de tarifas públicas fuerte porque está planteando que el año que viene tiene que bajar el déficit fiscal de 2,5% este año a 1,9%. Y para eso dice, bueno, vamos a hacer lo que no pudo hacer Guzmán este año, que es bajar los subsidios energéticos de 2,2%, se mantuvieron este año prácticamente iguales, porque obviamente entre el tironeo Cristina y Guzmán no se hizo nada y Massa tuvo que hacer todo de apuradas desde septiembre, desde este mes, y no le dan los números para que caigan los subsidios económicos, pero se mantienen. Subsidios a energía bajan 0,5% del PBI y los subsidios al transporte bajan también, son menores, pero también bajan del 0,5 al 0,4% del PBI, como se ve en esa placa. ¿Eso qué significa? Paso en limpio, que el gobierno reconoce que el año que viene va a crecer nada más que 2%, que en un escenario utópico va a tener 60% de inflación y que va a tener que subir fuertemente tarifas de luz, gas, colectivos, trenes en el área metropolitana. ¿Cuál es la pregunta que todo el mundo se hace? Bueno, es el camino que todos dicen te aleja del precipicio. Ahora, ¿va a seguir Massa con poder político como tiene hoy para poder mantener ese rumbo que lo pone en términos electorales muy comprometido en el 2023 al gobierno? Están Mariana Alpoyeto y Javier Timerman, gracias a los dos. Marina, bueno, ¿cómo estás viendo esta aprobación del FMI descontada, pero sobre todo este sendero que trata de trazar Massa, que además no está exento de riesgo, es decir, no está exento de que en algún momento pueda haber nuevamente una presión sobre el tipo de cambio y sobre todo el dato de la semana pasada, ¿no? 2 meses consecutivos del 7%
de inflación, es decir, datos de inflación que se comen todo el poder adquisitivo de los ingresos fijos de la población. ¿Vos creés que Massa tiene margen para seguir en este curso hasta el año que viene? ¿Necesita hacerlo hasta cuándo? Bueno, ¿cómo estás evaluando todo esto? Sí, yo lo que veo es que Argentina está cambiando cada vez más rápido de régimen inflacionario. Hoy tenés la tasa de inflación corriendo al 7% mensual, 7,4% el mes pasado, 7% este mes, y tenés todas las variables nominales corriendo por arriba, tratando de acercarse, ¿no? El dólar corriendo al 6,5%, las tasas de interés corriendo al 6,2%, las tarifas corriendo por arriba, los combustibles corriendo por arriba, digamos, todos los precios con contratos cada vez más cortos. Y si querés, la única ancla que tenés en este contexto, paradójicamente, son los salarios, que no van a ser ancla en la medida que te acerques al año electoral. Entonces, este año la inflación ya está jugada. El presupuesto dice 95. Para llegar al 95, la inflación debería caer a la zona del 5,5% a fin de año. Digo, no es lo más intuitivo cuando el dólar corre al 6,5%. Y lo que es mucho menos intuitivo es que la inflación el año que viene vaya al 60%, que implicaría que en promedio los precios corran al 4% por mes. O sea, ¿cómo haces para bajar esa inercia en un contexto donde todas las variables nominales corren más rápido? Es un signo de pregunta. El segundo signo de pregunta es cómo haces para acercarte al cumplimiento del acuerdo con el fondo en un contexto donde tu inflación en el margen corra al 7% mensual y donde vos tenés la mitad del gasto público indexado al pasado. O sea, independientemente de los aumentos tarifarios que estás haciendo y si te va bien con la baja en los subsidios que metiste en el presupuesto, la verdad es que es difícil poder mostrar la consolidación fiscal si la inflación se desacelera. O sea, lo que estás viendo es que probablemente la tasa de inflación se mantenga en niveles altos y la pregunta es si se puede mantener en estos niveles o tenés un riesgo de espiralización de la inflación que hoy está asociada fundamentalmente a la dinámica del tipo de cambio marginal. El gobierno no quiere ir a un programa de estabilización, o sea, no quiere corregir los precios relativos de arranque para después poder buscar un ancla, sino que lo que está intentando es corregir los precios relativos en línea con esta tasa de inflación. O sea, te están metiendo en un camino, si querés, de ida, y donde la dinámica de la brecha cambiaria hoy está, si querés, medianamente estabilizada, en parte con algo de intervención en la brecha, en parte con un banco central que está comprando dólares, pero los dólares que está comprando son dólares anticipados con este esquema de desdoblamiento transitorio a la soja, digo, donde estoy pagándoles 40% más, que es pan para hoy, hambre para mañana, si querés, pero fundamentalmente en un contexto donde el problema principal detrás de la inflación, de la violentísima dispersión de precios relativos que tenés y de la brecha cambiaria es un balance del Banco Central al cual le sobran pesos, le faltan dólares y con el esquema que está jugando, la verdad es que te sobran cada vez más pesos porque la tasa de interés sigue siendo negativa, pero corre cada vez más rápido y desde el lado de los dólares transitoriamente estás acumulando reservas y te vas a acercar, si querés, a la meta del fondo del tercer trimestre desde abajo. Pero la pregunta es si vas a poder seguir acumulando reservas de cara al próximo año y sobre todo cómo cuajás tu programa financiero que está asociado a los pesos que están acorralados en la economía y donde, bueno, digo, hoy la demanda de instrumentos en pesos está, pero requerís algún esquema de cooperación en la transición. Cooperación, léase que el que venga respete los contratos de pesos, que es lo que te permitiría eventualmente mantener la brecha bajo control. Y si no, la dinámica es de aceleración inflacionaria. O sea, por eso me parece que lo que estás es un escenario bastante complejo, requerirías un programa de estabilización. Esto no es un programa de estabilización, es un programa de contención, si querés, de costos y de tratar de llegar. Ahora, ese intento de llegar requiere cooperación del que viene. Si esa cooperación no está, bueno, digo, el intento de llegar se dificulta a esta nominalidad. Lo sumo a Javier Dimanan. Gracias, Javier. No sé si estás en Nueva York, pero un poco la impresión que da, y lo ha dejado trascender más este fin de semana, creo que ha hecho algunas declaraciones diciendo, bueno, cuando tenga 10.000 millones de dólares en las reservas, voy a ir a una segunda etapa, que es tratar de hacer un plan integral de coordinación, precios, salarios, tipo de cambio y demás. Como no tengo dólares en las reservas ahora,
cualquier sinceramiento tiene el riesgo de la espiralización con un gobierno que tiene cero credibilidad, cero reputación y además no tiene ningún pacto acordado, ni siquiera político, por eso están tratando de buscar un ancla ahí. Ahora, quiero tu visión respecto a esto. El Banco Central está acumulando los dólares del dólar soja, ¿no? Según los últimos registros, lleva comprados, acumulados para las reservas. Me dicen, a ver, esperamos un segundito, Javier, porque me dicen que está hablando Kristalina Georgieva. No sé si está hablando del caso argentino, después de la reunión con Alberto Fernández. A ver. Reunión con el presidente Fernández. We discussed the significant progress that has been made between our teams to reach a staff-level agreement on the second review. Hablamos del avance considerable que hemos realizado con nuestros equipos para llegar a un acuerdo a nivel técnico respecto a la segunda revisión. And I conveyed our appreciation for the seriousness with which Minister Massa, his team, in collaboration with the Central Bank, are addressing Argentina's very significant challenges. Y también expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro Massa y su equipo, incluyendo también al Banco Central, están abordando los desafíos significativos de la Argentina. The fruits of that seriousness are reflected in the stabilization of the Argentine economy, progress on building, or rather rebuilding, reserves, and the attention paid to policy steps necessary to contain inflation, especially through monetary policy tightening, and to address the drivers of deficit, especially energy subsidies. Y indicios de esa seriedad son justamente la estabilización que ha experimentado la economía argentina y también el avance en lo que hace a la reconstrucción de las reservas, así como la atención que se ha venido prestando a las medidas políticas necesarias para poder hacer frente a la inflación, así como las medidas relativas a los aspectos monetarios y especialmente el foco en hacer frente a los factores desencadenantes del déficit y también el tema de los subsidios energéticos. And we emphasize the importance of implementation of the agreement under the program so there can be a dent on inflation and progress on the Argentine economy stepping up its capacity to deliver for the people of Argentina. Y también destacamos la importancia de la implementación del acuerdo en función del programa a fin de hacer frente a la inflación y también lograr avance en Argentina en términos de intensificar el proceso económico y también cumplir con las expectativas del pueblo de la Argentina. We also talked about the challenges the world economy is facing and the role the IMF Ahí está Kristalina Georgieva haciendo declaraciones en conferencia de prensa después de la reunión con Alberto Fernández. Vuelvo a vos, Javier Timerman. ¿Cuál es tu opinión de esto que está ocurriendo, ¿no? Donde el gobierno, ahora vamos a hablar un poquito de la acumulación de las reservas, a qué costo lo está haciendo, pero está tratando de hacer pie y tiene un respaldo evidente, total, de Washington, del FMI y de la administración Biden? Bueno, parece como si estuvieran en sintonía Marina y Kristalina, ¿no? Porque Marina dio todo un escenario donde habla de los desafíos, los significantes desafíos que la Argentina enfrenta y también de la necesidad de un plan de estabilización, que es lo que
se ve que Cristalina también piensa. El tema es que yo no tengo la capacidad técnica de evaluar macroeconómicamente las variables como las tiene tanto Marina como Cristalina, pero desde el punto de vista de una persona que está en contacto con los mercados, yo entiendo la situación y el esfuerzo que hace Massa por tratar de ir buscando por dónde puede ir solucionando ciertos problemas. Hace un mes y medio nada más se hablaba de que la Argentina se iba a quedar sin dólares, íbamos a ir a la hiperinflación, no había más dólares, no había un solo dólar. Y ese era lo que todos los inversores, lo que todo el mercado se enfocaba. Hoy en día, bueno, ese miedo ya no está, pero tenemos un miedo porque el déficit cuasi fiscal, y también te hablan de la base monetaria y esto y lo otro. Y bueno, y claramente todo esto hace ruido y te exigen que vos hagas ese plan con la credibilidad necesaria como para sostenerlo en el tiempo, que yo calculo deben ser 4 años, 5 años. Y en la Argentina pensar en esos términos es casi imposible. Entonces volvemos a lo que siempre terminan estas situaciones, que ¿se trata de un modelo económico? Porque yo creo que una persona con el talento de Marina puede darnos 15 soluciones a los problemas económicos que tiene la Argentina, pero se pueden implementar, se pueden hacer, pueden tener continuidad en el tiempo, y los inversores te dicen que no, Javier, que no puede. Javier, a ver, engancho esto con el tema de que es difícil que es hacer política económica cuando tenés cero credibilidad, cero confianza en todos los agentes económicos. Cuento lo que pasó con el dólar soja. El gobierno da un incentivo especial que significa para el kirchnerismo algo sacrílego, digamos, que es darle un subsidio especial, darle un beneficio especial al sector con el cual estuvo confrontando desde el 2008. Ese dólar soja, 200 pesos, significa que se liquidaron en 10 días hábiles 3.554 millones de dólares, ¿no?, en el mercado de cambio. Venden la soja, y del otro lado el Banco Central emite pesos a 200 pesos. Descontado los dólares que usó el Banco Central para pagar importaciones, que vende el Banco Central dólares y retira pesos, pero los vende a 140 pesos. El neto da que el Banco Central acumuló en menos de 2 semanas casi 2.200 millones de dólares de reservas. Pero para eso, el neto da que la emisión monetaria que tuvo que hacer son 500.000 millones de pesos. Porque, insisto, está emitiendo pesos para comprar dólares a 200 y está retirando pesos pagando el dólar los importadores a 140. De esos 500.000 millones de pesos, obviamente muchos quedan en las manos de los productores de soja, que compran y venden, recordemos, siempre en pesos, digamos, ¿no? Cuando decimos los dólares que ingresaron y demás, es el exportador detrás trayendo esos dólares contra el embarque de esos dólares. A los 15 días tiene que liquidarlo en el mercado local. Ahora, claro, ¿qué está pasando ahora? El dólar contado con liqui de nuevo a 300 pesos y los dólares financieros presionando para arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, el productor sojero vendió los pesos, se quedó, entre comillas, vendió los dólares, se quedó con los pesos y con esos pesos, bueno, paga todos los insumos, los fertilizantes y demás, y con el excedente, pese a que el Banco Central le ha dado un menú de opciones, la tasa efectiva anual en plazo fijo al 107%. Dólar link. Dólar link si creen que se va a disparar el tipo de cambio. O UVA si creen que se va a disparar el tipo de cambio y la inflación. Plazo fijo de todo tipo para que se queden con los pesos en el sistema financiero en vez de ir a dolarizar. Bueno, lo cierto es que hay dolarización de nuevo. ¿Cómo ves esa dinámica, Javier, donde, bueno, cualquier cosa que hagas, estás acumulando ciertos dólares en el Banco Central, pero del otro lado no frenás la dolarización? No, exactamente. Entonces tenés problemas con los importadores, tenés problemas con los exportadores, porque ambos ven que esta es una situación no sostenible, como de alguna manera explicó Marina muy bien. Entonces, esta es una dinámica, es un círculo vicioso
que del otro lado, en un contexto, no nos olvidemos del contexto global también muy, muy difícil en el que está la economía mundial. O sea, realmente estamos en una situación donde por primera vez en muchísimo tiempo, los bancos centrales del mundo, especialmente la Reserva Federal, está en juego su credibilidad. Y hasta qué punto los bancos centrales no van a decidir que llegó el momento de jugarse y no importa el nivel de recesión que puedan llegar a causar en una economía como la americana. Entonces, en este contexto, la verdad, los inversores se quedan, cuesta mucho pensar que las cosas van a funcionar, y sí, y tenés la brecha y tenés todo este contexto que te dice que es muy difícil contener los dólares y no tenés sponsorship para el peso. Entonces, ¿qué haces? Vas solucionando problemas y se te van abriendo otros. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede encarar los problemas que tiene la Argentina, especialmente relacionados con el tipo de cambio, que hoy es lo que más importa a los inversores, así como antes era la reserva, pero el tipo de cambio se puede controlar sin un plan del muy largo plazo. Acordado políticamente. Sí, exacto. A ver, cierro con vos, Marina. Una reflexión final respecto a esto que estábamos hablando. Sí, a ver, Argentina, igual que todos los países de América Latina, en los 80 tuvo procesos de alta inflación y el resto de la región, sacando Venezuela, estabilizó. Argentina también estabilizó en los 90. La estabilización terminó mal, la convertibilidad terminó mal, ruptura de contratos mediantes, pero la inercia inflacionaria se había roto. O sea, Argentina no tenía inercia inflacionaria en 2003, 2004, 2005. La recreaste. Estás construyendo un monstruo y ese monstruo está creciendo a una velocidad cada vez más rápida. O sea, en los últimos 5 meses pasamos de una proyección de inflación del 60, al 70, al 80, al 90, al 100, y podemos seguir subiendo. O sea, la demanda de pesos está reventada y tenemos un cepo gigante para tratar de estabilizarla con los problemas que tiene. O sea, un banco central sin reservas, que si compra reservas son caras, y un banco central que para tratar de sostener la demanda de pesos está creando pesos a un ritmo cada vez más rápido, para comprar reservas caras, pero fundamentalmente por la tasa de interés. Entonces lo que digo es, esto no es un programa de estabilización. Coincido con lo que dice Javier, un programa de estabilización requiere horizonte y requiere gobernabilidad. Y horizonte y gobernabilidad es lo que en la Argentina nunca aparece, porque siempre estás pensando en la próxima elección. Claro. Hoy el gobierno está pensando en la próxima elección y está, si querés, buscando algo más parecido a lo que fue un plan primavera, que buscar, que encontrar una solución, digamos, al problema inflacionario. O sea, requerir decisiones de más largo plazo y hoy no están. Devaluar de la forma en que estás devaluando, con un dólar de exportación más caro que el de importación, es costosísimo. El fondo no quiere ser el culpable de la caída de la Argentina, con lo cual el fondo lo que va a intentar es manejarla hacia adelante, evitar que el país entre en atrasos, y si eventualmente hay un tema de desmonetización y aceleración inflacionaria más brusca, que se puede dar si no hay cooperación. Insisto, el tema de la cooperación, porque no es menor. O sea, hoy tenés un agujero fiscal que está siendo financiado con deuda de pesos, que está dentro de los balances de los bancos y de las compañías. Pero lo que digo es, requerís urgente alargar ese horizonte, y eso es lo que no sé cómo la política lo busca. O sea, hoy eso no es parte del programa. Sí, está claro. Lo que decís, esto no es sostenible, no puedes estar un año así, digamos. No puedes estar un año con esta tasa de interés, ir llevándola. Está bien para alejarte del precipicio, ahora necesitas rápidamente salir de esta situación. Marina, gracias, muy amable. No, gracias por invitarme. Gracias, Javier Timerman. Muy interesante, como siempre, escucharlos. Está Alejandro Katz. Yo decía, me interesaba mucho hablar con él del tema de la grieta y la percepción que ha habido después del atentado. Mirá estas encuestas, Alejandro. Una desde Subán Córdoba, que suele encuestar para el peronismo. ¿Qué aprobación tiene usted del gobierno nacional? Bueno, 70% negativa, 30% positiva, ¿no? Lo que decimos, hay más de 2/3 de la población que está enojada en contra del gobierno, decepcionada, como quieras
llamarlo. La visión del futuro, ¿qué dirección va el país? Ahí es peor todavía, ¿no? Más del 70% dice el país va mal, muy mal, y apenas un 20%, digamos, un núcleo duro qué sé yo, del gobierno dice que va en la dirección correcta. Pero lo que más me interesaba es esto, respecto a qué sector cree usted que tiene más responsabilidad en sembrar el odio. Bueno, lo pone en primer lugar a casi 37% del gobierno nacional, después medios de comunicación y periodistas, 12% Juntos por el Cambio. Es decir, por eso yo digo, acá hay un problema básico que es que el gobierno tiene un problema, que toda la sociedad está enojada con la política oficial y esos sesgos se confirman. Y esto lo cruzo con esta otra encuesta de Giacobbe, ¿no? que el otro día decía esto. Digamos, lo que ocurre con el atentado es que confirma todos los sesgos previos, ¿no? de la sociedad. Le preguntan a la gente sobre el atentado y un 17,5% responde, perdón, voy a ponerme los anteojos porque no llego a verlo, un 17,5% responde fue organizado por la oposición, el núcleo duro. 15,9% es obra de un loco suelto, 65% es un montaje del kirchnerismo. Que yo decía es un poco, nada, los 2/3 que están muy enojados, muy en contra del gobierno, ¿no? Más allá de que la justicia ya ha determinado que no es ningún montaje, que efectivamente hubo un intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no se sabe bien es si se reduce este grupo en particular o hay algo más extenso atrás. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica muy impactante, ¿no? en la cual está la política argentina? A ver, Maxi, creo que hay 2 o 3 niveles de análisis diferentes. El primero es, si bien, la grieta y los efectos sobre la política y sobre la economía es un fenómeno que tiene ya tiempo entre nosotros y que no es exclusivo de la Argentina. Es quizás más agudo en los Estados Unidos, más agudo en Brasil, se ve en numerosas ciudades europeas, etc. Acá tiene un efecto que es importante y que ha dificultado hasta ahora la cooperación entre fuerzas políticas para, como dice muy bien Marina, alejar el horizonte. Nuestro horizonte está colapsado, nuestro horizonte no va más allá de una semana. Los niveles de incertidumbre son muy altos y es muy difícil organizar la vida económica, la vida política y la vida social en esas condiciones. Y por supuesto la vida individual. Ahora, yo creo que hay otra dimensión que está apareciendo ahora y es el efecto de la designación de Massa en el gobierno. Massa ha cambiado un poco la expectativa, en principio, de los actores económicos. Lo vemos en la capacidad de acumular reservas, en la posibilidad de alejar a la sociedad del precipicio, que era posiblemente la situación más temida, en la convalidación del acuerdo con el fondo, etc. Me parece que ahí apareció algo de lo que no se está hablando todavía, pero que reconfigura un poco el escenario, y es no voy a decir el fin de la grieta, ni mucho menos, pero la moderación de la grieta por la aparición de un actor que lleva adelante políticas de concertación sin decirlo de ese modo. Quiero decir, lo que está haciendo Massa no es muy diferente de lo que quería la oposición que se hiciera en este contexto. Todos están esperando un plan de estabilización que en este contexto no es posible. No es posible hoy un plan de estabilización técnicamente consistente porque no hay recursos económicos, financieros, políticos, de tiempo, etc. Pero lo más que se puede hacer es lo que se está haciendo. Y la sociedad está mirando eso con interés, porque el fantasma de la caída era muy terrible hace 1 mes y medio, hace 2 meses. Yo creo que la oposición no está reaccionando adecuadamente porque no está viendo la reconfiguración del escenario político, no está viendo que el camporismo se empieza a retirar del primer lugar de la enunciación política, que Cristina Kirchner está en estos días particularmente silenciosa como consecuencia posiblemente del atentado, pero que antes hablaba de lo jurídico, no estaba hablando de lo económico, le dejó la cancha más en lo económico. Y yo creo que la oposición sigue pensando
que Cristina sigue siendo el adversario prioritario y me da la impresión de que el oficialismo ha decidido que no lo sea. Creo que eso podría ser una oportunidad. Voy a hacer una aclaración. Massa es una persona que me provoca una profunda desconfianza y un profundo rechazo intelectual y ético. Profundo. Y creo que sus ideas del país consisten en la administración de la degradación, no en encontrar alternativas creativas, inteligentes, etc. Pero no nos olvidemos de que la sociedad estaba mirando como opción una crisis mucho más profunda que la de 2001. No estaba mirando como opción un futuro promisorio y viene un señor mediocre y bastante cínico a ofrecer soluciones de tercera o cuarta categoría. Creo que si el clima macroeconómico no se estabiliza, pero se tranquiliza, hay que empezar a discutir otros temas, no la inflación, sino otros temas. Y el tema fundamental es el estilo de desarrollo que este país tiene que tener. Ahora vuelvo al punto que vos estás planteando respecto a lo que ha mostrado, digamos, este periodo con Massa en el Ministerio de Economía es la plasticidad del peronismo que la conocíamos, desde Menem y demás, pero también del kirchnerismo, para poder aplicar en un plan y en un discurso que Massa lleva a fondo exactamente lo contrario de lo que decía Cristina. Porque lo que decía Cristina era la espiralización, era la crisis total. Y uno dice, bueno, pero la verdad lo podrían haber definido antes, porque Massa, si se quiere, está a la derecha de Guzmán. Y además está en una tónica mucho más eficiente para implementar el acuerdo con el fondo de lo que era Guzmán, que tenía que ir a consultarle a Alberto Fernández, que a Cristina, que ver a los gobernadores. Massa va y lo define directamente con Cristalina Georgieva. Por eso decíamos, ¿qué necesidad Alberto Fernández de reunirse con Cristalina Georgieva? Ya tiene todo cerrado con Cristalina Georgieva. Lo cerró con Massa, no le cambia absolutamente nada verlo al presidente, pues sabe que el poder hoy no pasa por ahí. Ahora, la pregunta que te hago es, está claro que el peronismo está buscando llegar a la elección del año que viene. Es decir, que no es poco, digamos. En la Argentina está buscando su propia balsa. Es decir, le pidió ayuda a la oposición cuando le votó el acuerdo con el fondo. Está construyendo una balsa. Bueno, tiene que concluir el mandato constitucional y ver si tiene... Ahora, ¿cuál es el incentivo de la oposición para sentarse en una negociación en este momento con el gobierno, cuando tenía 70% de la población enojada con el gobierno? Yo no sé si hay un incentivo para la oposición. Separemos el incentivo de la responsabilidad. No, bueno. Pero, efectivamente, no sé si hay un incentivo. Creo, de todos modos, que... El incentivo, en todo caso, puede ser, si estás tan seguro que vas a ganar, ¿cómo vas a gobernar a partir del 10 de diciembre de 2023? Pero yo veo ahí un problema, y es, sin duda, las cifras que vos mencionabas hace un rato, 65% de opciones contrarias al gobierno, fuertemente contrarias al gobierno, no tenemos que olvidar que ni el peronismo es un partido ideológico y homogéneo, ni la sociedad es una sociedad ideológica y homogénea. La sociedad está muy enojada con lo que los funcionarios del gobierno han venido haciendo. Pero eso no quiere decir que condena por igual a todas las alternativas que emerjan del peronismo. Es decir, Massa, que es un tipo con mucho rechazo social históricamente, si equilibra las cosas durante este año, puede convertirse en una figura atractiva cuando no hay en la oposición liderazgos atractivos y la oposición también viene de ejercer el fracaso. Es decir, la sociedad está enojada con los resultados de este gobierno. Es decir, como estuvo enojada en su momento con Macri, con el 2 años de recesión y 50% de inflación. Y asocia los resultados con Alberto Fernández y con Cristina Fernández, no necesariamente con Massa. Y la oposición no está viendo que el incentivo para discutir con Massa es que de pronto puede ser Massa el tipo que capture un cierto... no voy a decir entusiasmo, sería un poco exagerado, pero captura una cierta benevolencia social porque evitó el fracaso, porque salió de la crisis, porque terminó con un discurso confrontativo del que la gente mayoritariamente está harta, verdaderamente harta,
Y es el tipo que no está discutiendo en la primera fila del conflicto. Es el tipo que vino y muestra qué está haciendo. Y es cierto que la situación macro es tremendamente frágil. Pero si uno habla con empresarios poderosos y pequeños, les está yendo muy bien y están invirtiendo mucho. Los sindicatos no están confrontando porque saben que el riesgo hoy es... Que se dispare el desempleo nuevamente. Claro, es salario contra empleo y la prioridad es conservar empleo. Entonces, los bancos no lo están viendo mal. No veo que haya actores colectivos que vayan a empeñarse en desactivar un escenario muy precario, pero que posiblemente sea el menos malo de todas las alternativas. No, y como vos planteás, digamos, todo el establishment económico, local e internacional, está diciendo, bueno, ¿cuál era el programa que tenía la Argentina? ¿El acuerdo con el fondo? Va a ser exactamente el mismo acuerdo con el fondo que va a seguir el próximo gobierno si gana la oposición internacionales, vos lo señalás muy bien. ¿Qué capacidad hay de cumplimiento de esto, de poder político? Por eso, ahí hay una oportunidad de acercar, digamos, ¿sí? Estas van a ser la reforma de fondo que hay que hacer y demás. Entonces, yo creo que Massa puede haber una administración. Massa hace lo que hace por ambición y por interés, no por convicción ni por principios. Pero está creando, lo que ocurre, está creando la condición para que sectores de la oposición se sienten con el gobierno a conversar, que traten todos de llevar las cosas a un escenario de moderación y de diálogo, que aseguren una transición ordenada, porque los costos de una transición desordenada que señalaba Marina y que señala sistemáticamente Marina, y que hemos visto al final del gobierno de Macri, cuando Macri pierde las PASO, la devaluación del peso argentino es mayor proporcionalmente que la devaluación de la moneda afgana cuando cae Kabul. Esa es la capacidad de destrucción. No, y al peronismo lo que le pasa es que por primera vez se encuentra en una situación inversa a la que se encontraba, por ejemplo, Alfonsín cuando Guido Di Tello y Cavallo decían en Washington que no iban a cumplir la deuda y que había que devaluar. Entonces creo que hay que neutralizar a los actores más... No con el acuerdo con el fondo, que obviamente la oposición no lo va a rechazar porque lo votó y además es un poco lo que piensa Juntos por el Cambio, pero con la deuda en pesos. Es decir, Massa ha logrado despejar todos los vencimientos hasta agosto del año que viene, que es lógico, porque si no estaríamos todos los meses viendo los vencimientos y presionando sobre la brecha. Pero, bueno, Juntos por el Cambio llega a decir en agosto del año que viene, mire, si nosotros nos ganamos, esto hay que reperfilarlo y demás, y no tenés forma de estabilizar el tipo de cambio en la Argentina. No tenés forma. Obviamente sería algo muy mezquino, porque sería algo muy dañino para todos, pero... No hace falta decirlo, con no mostrar un escenario de compromisos pero claramente hay incentivos para un escenario más cooperativo, si se quiere. Te hago la última respecto al atentado de Cristina. ¿Qué ves detrás de eso? Mira, yo veo algo que señaló en primer término Eduardo Fidanza, que retomó Claudio Jacqueline, y que me parece que es bastante claro. Hemos visto el mundo de la pobreza con mucha atención durante mucho tiempo, y el Estado hizo cosas allí. No para revertirlo, por incapacidad y por desinterés en revertirlo, pero al menos para acompañar y contener. Hemos visto con atención el mundo del capital y sus problemas, porque es esencial que más o menos funcione para que la economía marche, etc. No hemos puesto atención en el deterioro de los sectores medios que han perdido, como el conjunto de la sociedad, pero en soledad, lo que yo diría el sentido en una doble acepción de la palabra. El sentido como dirección a la que se va, a dónde vamos, y el sentido como conjunto de significaciones de para qué estamos. Entonces hay un mundo de lumpenización de sectores medios, porque estos chicos no son chicos de los sectores más pauperizados de la sociedad, donde hay redes sociales, organizaciones, discursos, incluso redes religiosas evangélicas y católicas que contienen. Estamos viendo el modo en el que se desgrana de la sociedad un conjunto muy importante de gente joven. Estos son todos chicos nacidos casi en el kirchnerismo. Son los hijos del gran estado presente del kirchnerismo que ignoró a todos estos sectores que no son poco numerosos y que carecen de redes familiares, laborales, institucionales, pero sobre todo esto, de sentido. Y me parece que expresan en su nivel más intenso algo que le ocurre a toda la sociedad, pero que no en toda la sociedad se expresa del mismo modo porque tenemos redes.
pero todos estamos sin entender qué hacemos juntos, cómo vivimos juntos, para qué vivimos juntos, a dónde vamos. Y estos son emergentes de ese desconcierto generalizado. Alejandro, gracias. Muy amable, siempre muy interesante escucharte. Voy a enganchar con el tema atentado a Cristina y también con la causa vialidad. Habló Mauricio Macri respecto al atentado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo exactamente Macri, Pablo? Sí, a ver, básicamente dijo que son unos loquitos sueltos. Tenemos ahí la placa para poder contarlo. Dijo, fue un grupo de loquitos, que es una manera de desestimar que haya sido algo organizado y mucho menos organizado desde la oposición política. Lo que plantea es que es un hecho aislado y fue un poco más duro cuando habló también de que él también sufrió atentados y en ese sentido un poco que minimizó en algún punto lo que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. Es algo individual de un grupo de loquitos y no está orquestado políticamente. Esta es la frase textual que dijo Macri, pero en un momento de la entrevista que da, él habla de que él al inicio de su mandato también recibió unas pedradas de grupos organizados a su auto y a María Eugenia Vidal que podrían haberlo matado. Esto es lo que dice Mauricio Macri, con un punto poniéndose a la par de lo que sucedió con Cristina Kirchner, más allá de ver, estamos hablando de un hombre que disparó a 20 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta contra una protesta repudiable, por supuesto, pero en el marco de una protesta. Bueno, lo pone a la par Mauricio Macri y trata de bajarle el precio políticamente a lo que sucedió con Cristina Kirchner. ¿Qué hay en la causa? Y lo sumo a Mauricio Alessandro. Vos me pusiste un título, más de 90 personas planearon el ataque a Cristina. ¿Por qué, Florencia? Es una pregunta porque Gabriel Nicolás Carrizo, el último detenido de esta causa, tiene aparentemente muchas pruebas que lo implican en lo que aparentemente podría haber sido un intento de cubrir esta situación, o por lo menos cubrirse él y cubrir a su entorno. Y en esos mensajes que se conocieron del día posterior o la madrugada posterior al atentado, hay algunos datos que son para analizar. Dice, por ejemplo, él le escribe a Andrea y le pone: Andrea, el arma es mía. No está tu nombre, Gaby, le dice ella. Él dice: aparecen mis huellas. Gaby, no quedan tus huellas, no te comas la cabeza, tiene la huella del otro chabón. Ahí empieza a aparecer esta idea de que en realidad él había entregado un arma y que esa podía ser el arma con la que disparó Sabaj Montiel. Esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal, es un pelotudo, dice Nicolás Gabriel Carrizo. Estamos decididos a matarla a la puta esa, porque nosotros algunas cosas corregimos, pero no lo dice así. Pensá en tu hermano, Gaby, le contesta Andrea, y él dice: Cristina tiene miedo, salió mal, pero tiene miedo. Bueno, describe una situación donde aparentemente él había entregado el arma. Y cierra diciendo: mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien. Primero Nicolás Carrizo era el organizador del negocio. El dueño de la garrafa del carro de los copos de azúcar. Los copos de azúcar. El jefe de ellos en lo que no sabemos si era solamente una pantalla o efectivamente también existía un negocio. Y él decía que hasta ahora él lo que había hecho era darle trabajo a distinta gente. Eso fue lo primero que dijo. Después, no sé si te acordás que fueron los canales de televisión para dar notas, él había hablado y había dicho que no tenía nada que ver y que estaba sorprendido. Y ahora lo que aparece es esta idea de que él entregó un arma. Después, unas horas después, aparece este otro mensaje donde él dice: mira, no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía. Yo le di un 22 corto, recordemos que el arma que usó Sabaj Montiel es una Versa 32, y dice: recién hablé con la novia es Brenda Uliarte, la segunda detenida, y la tiene ella, es decir, que ella tendría el arma que Carrizo le habría dado a Sabaj Montiel. Dice: así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar. Finalmente hablaron en Esto fue antes de que detuvieran a Brenda Uliarte. Y antes de que lo detuvieran a él y todo eso. Pero en esos mensajes después aparece, le pregunta a Andrea dónde está, con quién está, y él dice: es largo de explicar, pero tengo un grupo de 90 personas, nos estamos juntando todos ahora para ver cómo solucionar este problema. Entonces ahí aparece una idea de que quizás habría otras personas involucradas en esta cuestión. Él declaró la semana pasada, solamente respondió preguntas de su abogado también señalado por haber formado parte de una comisión bicameral que controla los organismos de inteligencia en el Senado, llevado por un senador del PRO, que después pidió que lo separaran del cargo. Pero contestando Carrizo preguntas de su abogado, le dijo:
les juro que fue mentira. O sea, su declaración dice que es todo mentira, que él hizo una broma, dice, me la mandé con hacer esa joda, yo siempre jodo así. Yo les quiero decir que si voy preso por una pelotudez, yo me pego un tiro. Nunca pensé que esto iba a terminar vinculándome y ahí se puso a llorar. Mauricio, ¿qué estás viendo, digamos, con todo esto, con la causa, con estos personajes? Bueno, claramente lo que dice Macri de que son unos loquitos no se compadece con las encuestas que vimos nosotros. La idea de que evidentemente esto apareció como un montón de gente desquiciada, pero claramente hubo alguna idea o alguna planificación, por lo menos entre Sabac y Uliarte. Respecto de Carrizo no está claro porque está muy bien lo que relató la compañera, pero en la práctica no hay ningún mensaje de Carrizo previo al atentado que vincule ni siquiera con ideas políticas en sus mensajes con Uliarte y Sabac. Es posterior y él lo atribuye en un caso a tratar de mandarse la parte porque quería entablar una relación con una de las chicas, creo que con esta Andrea, y en el otro vinculado a bromas con su propia hermana, que va a declarar en ese sentido de que Carrizo acá se junta con lo que dijo Alejandro Katz. Es gente, no es clase media, viven paupérrimamente, sí, pero además es gente con un hermano de él es discapacitado y él es sostén. La mamá de este muchacho Carrizo cuida enfermos en el conurbano de Buenos Aires, es decir, no es que es el personal de salud, sino esa persona que se acerca a la casa de quien lo necesita con sueldos miserables. Sugestivamente ninguno tiene planes. Ni siquiera el discapacitado cobra una pensión por discapacidad. ¿Qué estás diciendo con eso? No, digo que es raro, porque uno cree que este estado presente del que habló, de que nos contaron el cuento durante tantos años, llega a todos lados. En este caso hay un discapacitado que vive en la casa, encerrado, no sale de la casa, no se puede trasladar y no tiene planes. O sea, los planes caen como bomba racimo en los lugares que no corresponden, claramente. Pero nada, no lo vinculo ni remotamente a este hecho. Lo que sí le va a costar a la jueza procesar a Carrizo, por lo menos con lo que hay respecto a la preparación del atentado. Porque que Carrizo es un idiota, no cabe ninguna duda, que lo que dice es execrable, no cabe ninguna duda, pero no hay nada que lo vincule a la preparación de un plan. De hecho, la pistola 22 de la que habla es una pistola que no existe, existe solo en su imaginación. No hay ni una foto ni nada, porque no es que es una pistola que fue ocultada, como pareciera indicar ese mensaje, sino que no hay ningún rastro de esa pistola en el expediente. Te hago otra pregunta vinculada con esto, ¿no? Yo creo que hay también, obviamente no se puede hacer ninguna especulación, esto tiene que ir a fondo la justicia y demás. Yo he visto algunos comentarios, algunos colegas, incluso muy cercanos al gobierno, diciendo, ojo que, miren, acá no eran chetos de Recoleta y demás, así escrito, ¿no? Lo han puesto así, sino que estamos hablando del conurbano profundo, un sector de clase media baja, digamos que era habitualmente target del votante del Frente de Todos. Yo creo que este caso no es difícil vincular y hacer más elaboración social, pero lo que está claro es que hay sectores con mucha bronca que atraviesan todos los sectores sociales. Y en la base electoral del oficialismo tradicional, cuyo principal problema es la inflación, hay mucha bronca también, y algunos se referencian en Milei y otros están buscando, digamos, un voto castigo. Ahora, la pregunta que te hago es respecto a esto, lo que vos decías, ¿no? De las redes sociales y demás. En las redes sociales se ven discursos de bronca muy, muy grande acá y en todas partes del mundo, donde hay amenaza, a este lo voy a matar, a este otro te voy a... Bueno, lo hemos vivido también sí, claro. Muchos periodistas. Yo soy un periodista, vos sabés, equilibrado, recibo de los dos lados. Bueno, es decir, la bronca que generan los polos de la grieta son muy, muy grandes. ¿Eso configura de por sí delito, lo que aparece en esas redes sociales, en los space? Porque acá también están monitoreando un poco eso, sí, digamos, que todos estos grupos tenían actividades y en las redes ya decían, hay que matar a este, hay que matar a este otro. Intimidación pública es un delito, tiene creo que de 2 a 6 años.
todo lo que sea... Es decir, todo eso está tipificado como delito, lo que sí. pasa es que muy poca gente lo denuncia. Y no fue indagado por eso Carrizo. Carrizo es indagado por haber preparado un plan destinado a matar a la... Por algo gravísimo, digamos. Claro, por hecho gravísimo. por eso es que digo que va a costar buscarle la ligación a eso, por lo menos lo que uno ve desde la lectura de lo que se sabe de la causa. Eso te iba a decir, porque nosotros conocemos lo posterior, pero no es que no existe nada anterior, es que no lo conocemos nosotros. No existe, no hay, eso está, hay 20 cuerpos tiene hoy la causa y están todas las conversaciones de Carrizo previas. Lo que sí hay, una parte que no se sabe, hay una parte que está en secreto, donde hay otras cuestiones para investigar, si efectivamente el tema del arma va a ser un tema para discutir a futuro. Si el arma es exactamente, porque aparentemente en los videos del arma no coinciden con el arma que encontró ese militante a 7 metros del hecho. Aparentemente hay algún problema ahí con el arma. Sí, igual en el arma encontraron las huellas de Sabac Montiel. Sí, Finalmente. el ADN, no la... Bueno, el ADN, sí. Sí, bueno, no es lo mismo, no encontraron huella, encontraron ADN. Sí, pero después se supo que es una pistola que después fue pisoteada, pero que encontraron el ADN de... Sí, pero puede ser que alguien haya descartado una pistola al ver el lío que se armaba. O sea, puede ser que hubiera habido más de... Sí, puede ser que mucha gente ahí hubiese estado armada en ese lugar, lo que también es una locura, ¿no? Una vicepresidente, es decir, con un montón de gente armada. También puede ser que haya habido más armas en el lugar, ¿no? Esperamos un segundito porque vamos a seguir ahora el tema, hay más información, vamos a hablar de economía. Nos quedó todo el tema de la tasa de interés, qué está pasando con los números del presupuesto, van a ver las exenciones impositivas que están mirando el FMI y qué pasa con la obra pública el año que viene, justo en el año electoral. Gracias, Alejandro. De nuevo, te quedas unos minutos, Mauricio. Está Marcelo Padovani en el móvil. Marcelo, en Plaza Lavalle, ¿de qué se trata? Hay una protesta aquí de productores agropecuarios de la zona norte del país. En realidad son productores tabacaleros específicamente. Estamos hablando de productores de Misiones, de Jujuy, de Salta. Yo estoy con Enrique Cornejo, que es representante de los productores tabacaleros, Maxi, aquí de la zona de Salta, representante de la Cámara. Están protestando frente a la FIP. ¿Por qué motivo están protestando aquí en Plaza de Mayo? Cornejo, cuénteme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, nosotros somos agricultores cultivadores de la planta de tabaco que concurrimos de 7 provincias argentinas del NOE y el NEA y venimos a pedir específicamente a los diferentes poderes del Estado que se cumpla la ley del impuesto interno mínimo que grava las manufacturas de los productos de tabaco. La producción primaria cuenta con una ley que es el Fondo Especial del Tabaco desde hace 50 años y se integra con el 7% del precio de venta de los paquetes de los cigarrillos. ¿Qué sucede hoy en la Argentina? El 40% de las manufacturas de tabaco, especialmente los cigarrillos, no están tributando este impuesto. ¿Por qué no lo tributan? Porque un grupo de empresas cigarreras cuentan con beneficios judiciales de diferentes estamentos de la justicia federal en donde las eximen de este impuesto interno mínimo. Y por otro lado hay un conjunto de empresas también cigarreras que no están tributando este impuesto y nosotros vemos una acción muy deficiente por parte de la AFIP que no les exige este impuesto. ¿En qué afecta esta situación a ustedes, particularmente a los productores agropecuarios y también a los agricultores? Nos afecta gravemente. El año pasado 5.000 millones de pesos no ingresaron al Fondo Especial del Tabaco, que ese dinero se reparte en las 7 provincias productoras y es un complemento de precio. También con ese ingreso nosotros financiamos infraestructura productiva, financiamos cobertura médico-asistencial y una serie de obligaciones provinciales. ¿Cómo está la situación? ¿Los va a recibir alguien? ¿Los recibió Castañeto de la FIP? ¿Los va a recibir alguien del gobierno? En el día de hoy nos entregamos un petitorio en la FIP y en el día de mañana en la Secretaría de Agricultura de la Nación nos está recibiendo el secretario Bailo y el titular de la FIP. Bueno, Castañeto, muchas gracias. Bueno, así está la situación, Maxi. Marcelo, es un gracias. que están denunciando. Ahí está. Sí. Ahí está, estás contando, estás mostrando un poquito ahí la manifestación. Cerrame, por favor, Marcelo, dale. Sí, no, te decía, bueno, entonces tiene que ver con un perjuicio porque la falta de pago de este impuesto perjudica directamente a un fondo que se reparte entre los productores y los agricultores. Perfecto, ahí estaba Marcelo Padovani, una de las manifestaciones que hay hoy en Plaza Lavalle. Vuelvo al tema que estamos hablando con Mauricio Alessandro. ¿Tenías alguna información adicional, Florencia, sobre esto que estamos hablando de la causa y cómo se ha metido también en la discusión política?
Bueno, porque decíamos que Nicolás Gabriel Carrizo es el dueño de esta garrafa de los carros de copitos, pero se conoció que tiene de abogado a Gastón Marano. ¿Quién es Gastón Marano? Bueno, desde hace 2 días ya dejó de ser, pero era durante este año asesor de la comisión bicameral que controla a los organismos de inteligencia en el Congreso. Había sido recomendado para trabajar ahí por Ignacio Torres, que es un senador del PRO, el senador más joven de la historia del Congreso, y que dijo que había conocido a este abogado durante este año, que se lo habían presentado, que él lo había sugerido para incorporarlo, e inmediatamente dijo o propuso sacarlo de esa comisión, a lo que, insisto, sucedió en las últimas horas. Pero empiezan a aparecer no conexiones directas con la causa, pero sí conexiones con gente que tiene alguna conexión con la causa. Parece no solamente conectado a esto que contábamos la semana pasada, este grupo de Revolución Federal, sino en este caso a el abogado de uno de los señalados, que no pertenece, por lo que conocemos, a Revolución Federal. Brenda, ¿y salió Juliana Di Tulio a contestarle a Macri? Sí, le contestó que no existen los lobos sueltos y también dijo que estaba convencida de que Mauricio Macri sabe que no se trata de lobos sueltos. Bueno, en realidad la definición de lobo, digamos, solitario no tendría que ver con el plural, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dijo Mauricio Macri, y Di Tulio dice, él sabe que no se trata de personas que no están conectadas a una organización más grande, sino que él lo está diciendo de alguna manera para discutir o separarse, alejarse de Cristina Kirchner. Este es mi análisis en el contexto del llamado al diálogo de parte del oficialismo a la oposición y en particular a Mauricio Macri, ¿no? Mauricio, en esta idea de buscar vinculaciones de Marano con gente para tratar de involucrar a Carrizo, digamos que Marano es el abogado de Goyán, el exministro de Salud de la provincia, y que escribía, tiene más de 30 columnas en el diario Tiempo Argentino. ¿Ah, sí? Sí, en la época, obviamente. Y era columnista de CN23, el canal de Spolsky. Sí. Lo que es cierto, lo que también es cierto, que nunca cobró un cheque de Spolsky, pero eso porque nadie logró cobrar un cheque de Spolsky. Con todo el cariño que le tengo. Algunos estamos esperando todavía. Entonces lo conocía de ellos. Que hay que dejar que avance la causa judicial. Yo creo que el gobierno está en un problema enorme, digamos, que necesita algún tipo de acuerdo político para garantizar la gobernabilidad y el plan económico, ¿no? No puede hacer política económica si no tiene una cosa de transición. Pero al mismo tiempo, obviamente, toda la política no habla de economía, porque necesitan correr el eje. Este es un tema muy serio, muy grave, pero lo tratan de meter en la discusión con la oposición. Y entonces eso te entorpece cualquier posibilidad de algún tipo de acuerdo político. Y me parece que un acuerdo mínimo respecto a lo que ha ocurrido acá, hay que ver que la justicia vaya a últimas consecuencias y demás, se está indagando, si se quiere, en los márgenes de la política. Por supuesto, no en el corazón de la política, donde todos están poniéndose el cuchillo y el tenedor para ir a las elecciones el año que viene, porque todos están viendo en la oposición, hay un escenario inédito. Esto no es el 2011, donde Cristina iba a ganar con el 54% de los votos. No es un escenario donde uno dice está peleada la cosa. Ojo que en cualquier momento es un escenario totalmente desbalanceado políticamente, ¿no? Es un escenario donde el gobierno necesita hacer pie en la economía y no puede hacer pie en la economía porque tiene cero credibilidad y no tiene ningún tipo de acuerdo político. Lo único que tiene es el acuerdo con el FMI. Que yo digo, bueno, la oposición... Lo mismo que tenía Macri, es lo mismo que tenía Macri. Exactamente. No tiene más que lo que la tenía diferencia Macri. la diferencia es que ahora la oposición está de acuerdo con ese acuerdo con el fondo. Entonces hay un punto de acercamiento. Pero bueno, entonces hay una especie de desconexión. De todas maneras, fíjense que esas cosas salen de algunos personajes, no del centro, ¿no? El tema de cruzarse con la oposición y meter el atentado dentro de una disputa con la oposición. A mí me parece pero algo... fíjate que cuando habló Cristina Fernández la semana pasada, ella sola dijo, igual no quiero hablar del atentado, quiero hablar de que la gente tiene que comer, que la gente no llega a fin de mes. Dame una línea de lo que está pasando con el tema vialidad, con el tema de... Sólida la defensa de Berardi. Lo vi hoy. Lo que también vemos, así como... Berardi es el abogado de Cristina. Sí. Sólida la defensa. Que es un penalista reconocido. Sí, pero bueno, pero además hay al estilo americano, presentó una serie de filminas con un gran éxito audiovisual y fue al punto de la discusión de lo que él entiende que es el mejor elemento para desbaratar la presunta asociación ilícita.
que todas las obras fueron aprobadas por presupuesto y que eso incluye la participación del propio Congreso de la Nación, algo que ya hizo Cristina con el memorándum de Irán. También le atribuía al paso por el Congreso la liberación de su responsabilidad. Lo que es muy difícil de demostrar en esto, porque todos lo tenemos presente, todos sabemos que las licitaciones públicas son un choreo en cualquier lugar. Desde el municipio más chiquitito de la Argentina ganan siempre los parientes o las 3P, ¿no? Es decir, son los parientes y los amigos del poder. Con lo cual es muy difícil sostenerlo desde lo que es para el público en general, porque el público sospecha que todas estas obras fueron hechas por amigos del poder. Y lo dice la propia Cristina, que le echa la culpa a la otra parte, digamos, a la oposición, de haber tenido obras a favor de ellos. Dice, no hay fiscales que revisen cómo robaban en las licitaciones los otros, dando a entender que todo el mundo roba en las licitaciones, que es un argumento que la opinión pública lo vuelve loco. ¿Pero jurídicamente? Pero jurídicamente tiene algún sustento en el sentido de que fue el Congreso de la Nación el que aprobó esas obras y por lo tanto se diluye esa idea del direccionamiento de Cristina. Igual creo que hay decenas de pruebas y lo más importante es que las obras no están. Digamos, las pruebas son la ausencia de obras que se anunciaron y no se hicieron. Mauricio, gracias, No, muy por amable. favor. Mauricio, Alessandro, como siempre. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con la inflación, que es el tema principal. El gobierno necesita urgente desacelerar la inflación. 7% de inflación mensual es totalmente insostenible. 6% también, y vino muy alta la inflación en la primera semana de septiembre, después aflojó un poco en la segunda semana, pero vamos a un septiembre que probablemente esté arriba del 6% nuevamente de inflación. Está Leo Godoy en una verdulería porque el mes pasado hubo disparada fuerte de todo el tema frutas y verduras nuevamente. Y en promedio, según el INDEC, el mes pasado entre 14 y 20% promedio. Pues tenés la cebolla 60% de aumento. No, la además papa, de la estacionalidad que hay en algunos productos, pero estamos hablando de precios que ya sin estacionalidad están corriendo al 100% anual, digamos. Y en este septiembre también, sobre todo verduras, está entre los 3, 4 rubros que más aumentos están teniendo. Ahí está Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Estamos aquí en la verdulería El Quincho, en Aedo, donde obviamente cuando llegas ves que los números han cambiado aquí en todo lo que tiene que ver con frutas y hortalizas y todo tipo de verduras. Mira, hoy realmente podés llevarte poco si venís con un billete de 1.000 pesos, pero bueno, dentro de todo aquí tenés buenos precios, pero igualmente han ido creciendo. Aquí te mirás, por ejemplo, mandarina. 2 kilos, 200 pesos. Pero el morrón está 500 pesos el kilo. ¿Sí? Y lo que ustedes hablaban recién, que sufrió un aumento muy fuerte en los últimos días y que es de uso común en todas las familias, es la cebolla. 350 pesos el kilo de cebolla. Pero para más detalles estamos con Gastón, que es el dueño de la verdulería, para que vos puedas conversar con él y preguntarle los detalles de por qué estos aumentos. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Gastón, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo viene la movida, no? Yo siempre, en general, no nos mirábamos mucho el tema de frutas y verduras, porque decimos, siempre hay que tener en cuenta que son precios que tienen mucha estacionalidad, entonces unos suben en algunos meses y otros bajan. Pero bueno, lo que hemos visto es que están corriendo muchos al 100% anual y ahí no hay estacionalidad, digamos. A lo largo de un año tenés aumentos que están incluso un poco por arriba de una inflación que hoy está corriendo el 80%, ¿no? Yo te doy un ejemplo. La cebolla hace 3 meses estaba 2 kilos 99 pesos. Hoy el kilo está a 3.50 y nosotros aguantamos el aumento de hoy. Hoy aumentó otra vez la cebolla. O sea que el aumento es un 500%, no, ni siquiera el 100 anual. Lo mismo pasa con la papa, lo mismo pasa con el tomate. La parte de la estación del año influye, pero son muchos los factores que influyen en el aumento de la mercadería. El transporte, el gasoil, el clima. Vos, Gastón, pensás de alguna manera, vos decís el transporte, el gasoil, el clima, es decir, un poco que está descontrolado todo, digamos, que todo entra hoy, cualquier incremento entra en la cadena de costos y bueno, si la demanda del consumo aguanta, todos traspasan a precios. Mirá, yo tengo trato directo con los productores
y vamos todos los días al mercado. Sí. A diario tenemos aumentos. No tengo un precio de referencia. Lo que hacemos es comprar cada vez menos. La gente compra menos, que es preocupante porque estamos hablando de comida, ¿viste? Consume cada vez menos. Claro. Hoy te compran de a una cebolla, ya no te compran de a un kilo. Y no hay una explicación de por qué se va el precio y de esa manera. Estamos hablando de cosas muy básicas, lo que es la cebolla, lo que es la papa, lo que es la selga. Son productos populares, ¿viste? Después, si vos me decís la palta, el kiwi, uno puede no comprarlo y es un lujo hoy. El morrón rojo es un lujo, 500 pesos el kilo. Pero para hacer una tortilla, para hacer un puré, es carísimo como día a día se nos van los precios para arriba. Ahora, Gastón... y lo que hace es que nosotros cuando tenemos que reponer, no podemos reponer. O sea, no, compramos menos cantidad. Gastón, una pregunta primero puntual sobre el tema cebolla, porque lo que habían mencionado es que había habido una producción muy chiquita acá, que tuvieron que importar de Brasil, pero ahora apareció la cebolla, creo que de Santiago del Estero. ¿Hay un pronóstico de cuándo podría bajar el precio? Mira, la cebolla te lo explico bien cómo fue. Se vendió a granel a Brasil y Argentina después le compró la cebolla embolsada a los brasileros. Ahí se incrementó el precio. Ya hoy está llegando del norte, que iba a llegar más barata, y llegó más cara. Hoy llegó más cara la cebolla del norte. Ya te digo, yo no aumenté a lo que tendría que aumentarla, ahora, tendría que estar 400, 450 Está claro, kilos. ahora, Gastón, lo que vos estás contando y que es un poquito lo relevante, ¿viste? Porque más allá de la cebolla y demás, hay un descontrol que en general eso es la inflación, digamos. Hay aumento generalizado en todos los sectores. Y vos notás que no hay ningún tipo de referencia, que ya se perdió la referencia y mientras tanto se te va cayendo el consumo y vos podés reponer cada vez menos, se te va achicando el negocio. Maxi, una bolsa de cebollas hoy sale igual o más caro que un cajón de banana de Ecuador. Algo que producimos nosotros sale igual o más caro. No tenés referencia, ya cuando vas al mercado y te encontrás con que el zucchini está a 5.500 pesos un cajón, o el tomate está a 4.000 pesos el cajón. Es muy difícil volcárselo a la gente. Cada vez compramos menos, la gente cada vez compra menos. Y eso es lo preocupante porque estamos hablando de comida, ¿viste? Está claro. Gastón, gracias, un abrazo y bueno, no, por favor, gracias suerte ahí con el negocio. Como siempre, obviamente el pequeño comerciante, el verdulero, tiene que aguantar ahí en esa situación muy crítica. El consumo que se le cae y las remarcaciones permanentes. ¿Y cómo hace para trasladar? No, pero además, Maxi, le agradezco a Leo Godoy. Espera, vos decís que la cebolla... No me metas con la cebolla, por favor, te lo pido. No, está bien, pero vos... No, porque aparte quiero contar que es totalmente distinto esto a lo que ocurría cuando hablamos en el segundo gobierno de Cristina, que aumentó el tomate y demás. Claro, ahí en algún momento había estacionalidad muy grande de algunos precios, o un factor climático, o algo excepcional que generaba eso. Hoy, más allá de la cebolla... No, espera, porque vos la cebolla aumentó, te dijo, de 30, 40 pesos a 350. La papa estaba 25 pesos, se te fue el kilo a 150, 200 pesos. Lo mismo la papa, la batata, digamos, y los demás productos que ya de por sí son más caros y tienen esa estacionalidad, como puede ser el tomate o puede ser el zapallo, se mantienen en niveles altos, o el morrón, 500 pesos el kilo. Entonces ese problema tenés, que no tenés alternativa, porque los que estaban más o menos caros siguen caros y los que eran muy económicos dejaron de ser económicos para tener precio de lujo. Eso. Sí, está bien, pero la inflación es el aumento generalizado de precios más allá de los niveles. Entonces, lo que estamos viendo, y por eso ponemos la lupa en cualquiera de los sectores, y lo que vemos que la inflación corre al 100%. Es lo que me dice Gastón, me dice que el 100%. Tengo aumentos generales que están arriba del 100%, más allá de lo que pasa con un producto que además si es relevante, no es relevante y demás. Yo lo que digo es, a diferencia de lo que ocurría con el tomate, cuando corría la inflación al 25% y por ahí se disparaba el tomate y al mes siguiente bajaba 50% el precio, que es lógico cuando hay un factor climático y demás. Por eso los economistas no solemos ver este sector no nos metemos mucho, porque decimos no vayas a ver ahí porque hay mucha estacionalidad. Ahora, en este proceso inflacionario totalmente desbandado, este sector también corre, ya no hay estacionalidades posibles. Es decir, corren a un nivel de precios promedio en el año que están arriba del 100%. ¿No? Y eso es muy, pero muy impactante. Y lo que decía Gastón, que conoce mucho mejor que nosotros, digamos, ¿qué me hablan de estacionalidad? Él me decía,
Él decía, acá lo que está ocurriendo es que hay un desbande, que la gente consume cada vez menos verdura, porque hay un desbande de precios en una inflación que está arriba del 100%. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando con la tasa de interés, si plazo fijo o dólar, por qué vuelve a subir el dólar. Pero antes está Juan Dillon. Juan, ¿cómo andás? Gracias por esperarnos, Juan, porque la verdad que nos interesa mucho saber qué está pasando en Europa con el tema de precios. Hoy hiciste un posteo en Twitter que llamó mucho la atención y que generó gran repercusión. Contanos un poquito lo que pusiste ahí en París, que parecían, no sé, los precios cuidados, los precios ajustados también en las góndolas parisinas. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, simplemente el sábado fui como todos a hacer la compra, no te digo del mes, pero hace bastante que no iba a ese supermercado más grande. Voy a uno que hay en la Argentina, ¿no? Que todos conocemos, y cuando entro veo un changuito, ¿no? Un carrito, los típicos de supermercado, estos de plástico, con muchos productos encima. Y me trajo rápidamente a Buenos Aires, a la Argentina, y era un changuito con precios seleccionados, precios ajustados. Después me contaron que hace un tiempito que hace un par de semanas, pero yo no suelo ir a estos supermercados grandes, voy a las tiendas de cercanía a hacer las compras habituales, así que sí, tenemos precios, en este caso se llaman Le Prix Serré, son precios ajustados y son 100 productos que tienen, en este caso, la cadena francesa que está en la Argentina, obviamente con una inflación del 5.9 anual que tiene Francia, por lo menos se fue el último registro, Maxi. Ahora, Juan, ¿cómo viene esa dinámica de precios? Porque había habido una disparada muy fuerte con el precio de los combustibles, obviamente también de los alimentos. ¿Eso de alguna manera está cediendo, no sé, julio, agosto, como hemos visto en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos? Bueno, es dispar aquí en Europa porque depende mucho de la matriz, parece difícil comprenderlo, pero depende de la matriz energética que cada uno de los países tenga, Maxi. En el caso particular de Francia, que produce electricidad a partir de lo que es la energía nuclear, no tiene tanta dependencia del gas o combustibles fósiles, obviamente básicamente fuel oil o gas que llega de Rusia. Entonces, la disparada o el control de la inflación con respecto a unos meses pudo desacelerarse si querés, no así por ejemplo en Alemania, que tiene obviamente una matriz mucho más dependiente del gas, por lo cual al traer gas y obviamente estar impactado por el precio internacional, bueno, no ha podido, por lo menos no puede controlar en décimas. Estamos hablando que pasó Francia del 6.1% al 5.9%. Siempre hablando anual, ¿no? Hay que hacer la aclaración. Hay una variación del 0.6% mensual, depende de cada uno de los países. Así que es difícil, es como geometría, pero más o menos eso es lo que está pasando en cada uno de los países europeos. ¿Dónde estás ahora? Que se ve ahí un paisaje hermoso, ¿no? Toda París es hermosa, pero estás en un lugar muy lindo. Están entrando ahora en el otoño. Sí, en 2 días estamos si no calculo más, en 2 días está el otoño. Estoy en el Cartier, es un Cartier que se llama Père Lachaise, que es como si fuera la Recoleta, el cementerio de la Recoleta aquí en París, y suele la gente venir después de la salida del trabajo a tomar cafecitos acá, como para que vean la vida y también las luces, ¿no? Un poquito que todavía ves que están encendidas, el ahorro energético empiezan, pero todavía está esa sana costumbre de las terrazas parisinas. Y lo engancho eso con el tema ahorro energético, Juan, porque bueno, acá estamos empezando la primavera, viene el verano y demás, pero bueno, ustedes vienen en el otoño, después el invierno, y volvió a dispararse el precio del gas, sí, el conflicto con Rusia. Hay toda una movida grande para el ahorro de energía. ¿Cómo es eso? Porque la verdad que las facturas se han disparado en toda Europa y vienen ahora en la etapa de mayor consumo. Bueno, aparezco de nuevo. Sí, a ver, lo que se dio y explicó Macron hace unas semanas es sobriedad energética. Es decir, primero llamar a los consumidores a reducir la utilización del gas. En principio fue simplemente por abastecimiento, Maxi, es decir, por hacerse de gas durante todo el verano, que fue prácticamente el diseño, la arquitectura que tuvieron la Unión Europea para hacerse renuevo, de gas para pasar el invierno, si se quiere, el otoño. Ahora, se viene el 23, una arquitectura también para reducir el consumo más simbólico, si querés. Por ejemplo, la Tour Eiffel va a pagarse
cuando se va el último de los turistas, 23:45. La pirámide del Louvre se va a pagar a las 23 horas cuando se pagaba a la 1 de la mañana. Es simbólico, es alrededor del 3 o 4% del consumo. Pero obviamente la idea del gobierno es que los consumidores, la industria también, que haga una transferencia ecológica hacia otras matrices de energía, puedan reducir el 10% para pasar el invierno, para tener suministro y obviamente también para que no haya, por una mayor demanda, digamos, un encarecimiento del precio, y esto que haga todavía que las tarifas están congeladas también acá, Maxi, pero en situación de emergencia, bueno, no. Juan, gracias. La verdad que siempre es un gusto hablar con vos, impecable, contás todo muy, muy claro. Así que te agradezco, Juan, por contarnos esto que está pasando ahí en Francia, en París. Juan Dillon, desde París. Un abrazo grande. Maxi. Gracias, un abrazo, Juan. A ver, rápidamente, y después vamos a contar información política adicional con Brenda, con Pablo, con Florencia. El gobierno está tratando de anclar lo que se llama la demanda de pesos. Es decir, que si alguien tiene pesitos excedentes en un ahorro de plazo fijo o en el negocio comercial o porque vendió porto de soja o por cualquier cosa, vaya a algún activo en pesos y no vaya a correr al dólar. Para eso, contamos el jueves pasado, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés y la subió al 75% nominal anual. Esa tasa de interés del 75% nominal anual es una tasa de interés que va a competir no solamente con los precios, sino con la eventual suba del dólar. 75% de tasa nominal anual significa una tasa mensual del 6,25%. Ya está más en línea con la inflación. Obviamente no con la inflación de julio y agosto, que fue del 7%, pero por ahí si la inflación es 6,3, 6,4 en septiembre, está peleándole ahí. Pero lo que apuesta el gobierno es mostrar una tasa de interés atractiva respecto a lo que puede pasar con el dólar. Y si uno anualiza esta tasa del 6,25, es decir, uno hace un plazo fijo y al mes siguiente lo renueva capitalizando los intereses, junto con los intereses, la tasa efectiva anual es del 107%. Es decir, que ya se proyecta una tasa de interés superior al 100% si uno abre un plazo fijo. Por ejemplo, fíjense esta cuenta respecto a la tasa de plazos fijos de depósitos de hasta 10 millones de pesos. En un mes, obviamente, el plazo fijo paga 6,25. Si el dólar, que está en 2,77, en un mes supera los 294, 295 pesos, bueno, el plazo fijo pierde frente al dólar. Pero si el dólar no supera ese valor, el plazo fijo rinde. Esto es más fácil verlo en 3 meses. En 3 meses la tasa efectiva trimestral va a estar en 20%. El dólar tiene que superar los 330 pesos para ganarle al plazo fijo. En 6 meses, de acá a 6 meses, la tasa es 44%, efectiva semestral, con lo cual el dólar tendría que irse arriba de 400 pesos. En 6 meses, estamos hablando de, no sé, en marzo, se tendría que ir arriba de 400 pesos para que el que ahorra en plazo fijo pierde frente al dólar. Y la tasa anual de 107 significa que el dólar tendría que estar arriba de 570 pesos en septiembre del año que viene para que el plazo fijo pierda frente al dólar. Esta es la cuenta que busca hacer el Banco Central y transmitirle eso a los ahorristas. Es decir, que la codicia de me hago unos pesitos más le gane al temor, al pánico, que es el refugio del dólar. La gente compra dólares, no porque quiere hacer una ganancia, sino básicamente quiere refugiar su patrimonio. Obviamente, del otro lado, esto tiene un costo, que es el encarecimiento de todos los créditos en la economía real, que es un costo buscado también por el gobierno, porque de esa manera aquel que tiene dólares le conviene vender los dólares hoy en vez de financiarse con tasa de interés en pesos y mantener los dólares en el colchón o en la caja de seguridad. El problema es el que no tiene dólares. Obviamente que le sale más caro pagar la tasa de interés de la tarjeta de crédito, del crédito personal, del crédito para consumo o de la hora 12. ¿Qué está pasando con las tasas de los créditos
para consumo. Para el consumo, mira, que son tasas reguladas también para el gobierno, por el gobierno. Por ejemplo, las tasas de interés para refinanciar las tarjetas de crédito, que durante la pandemia tenían un costo muy bajito. Bueno, el costo financiero total del refinanciamiento con la tarjeta, si uno paga solamente el mínimo y patea el resto, bueno, esa tasa, el costo financiero es del 132%. 132% anual, con lo cual, bueno, es una tasa, un costo que está por arriba de la inflación y muy por arriba de lo que se espera que se incrementen los salarios. Y no es el único costo que aumentó. El de la hora 12, que hasta ahora no estaba regulado y ahora sí está regulado a pedido de los bancos, también tiene un incremento a partir de esta semana muy importante, porque la hora 12... En 12 cuotas el costo financiero total es del 102%. Venimos de una hora 12 que hasta el año pasado tenía un costo del 50%. Ahora ya tiene el 102 a 12 cuotas y a 24 cuotas del 116% anual. Con lo cual, bueno, ya la hora 12 no deja de ser una ganga. Y yo siempre digo, esos créditos de ahora 2 y demás, no hay que verlos contra la inflación, hay que verlo contra la evolución salarial, porque vos... Claro. No cobrás la inflación, vos cobrás tu salario. Entonces, bueno, es muy difícil que haya salarios que estén aumentando al 100% anual o al 110% anual, ¿no? Así que, bueno, estos son los nuevos... Eso va a retraer el consumo, obviamente, porque la hora 12 era un ayudín muy grande para el consumo. Bueno, la resolución del Banco Central es que la hora 12, por ejemplo, se actualiza 5 días después de la tasa de interés que se actualizó el jueves. O sea, esta misma semana estos nuevos números van a estar vigentes. Bueno, y atención cuando hablamos de tasa de interés de tarjeta de crédito, estamos hablando de si uno paga el mínimo de la tarjeta de crédito, uno tiene una tasa, un costo financiero total de ¿cuánto? 132%. 132%, porque el banco te va a decir, no, la tasa es del 77% porque está regulada por el Banco Central, pero el CFT, el costo financiero total, es 132%. Es una tasa verdaderamente muy elevada, sobre todo mirando los salarios. Es más del doble del aumento salarial del 60% que hay en la mayoría de los sectores. Vamos a ir a la tanda. Brenda, ¿se sigue discutiendo si va a haber una marcha en apoyo a Cristina? Sí, una marcha en apoyo a Cristina el viernes que viene, que es el tercer día de la presentación de sus alegatos. Supuestamente ella lo va a hacer personalmente, pero no se sabe si de manera remota o presencial en Comodoro Pi. Si lo hiciera de manera remota, la marcha, que todavía no está confirmada a su favor, en su defensa, sería enfrente de su casa, y si fuera en Comodoro Pi, sería enfrente de Comodoro Pi. Tenemos antecedentes de cuando ella ha ido a presentarse ante los es por tribunales. La causa vialidad. Cristina quiere recrear un poquito esa movida fuerte que hizo en Comodoro Pi. Exacto. Por allá por no sé si marzo o abril del 2016. Exactamente, se podría recrear eso o bien se podría recrear la manifestación que hubo hace ya 4 semanas en Recoleta, también por la causa vialidad, después de, recordemos, el alegato del fiscal Luciani, donde pidió una condena de 12 años a prisión, que fue lo que revolucionó mucho a este espacio. Aquella manifestación se hizo con muchos ruidos con el gobierno de la ciudad, por las vallas. De hecho, fue en una de estas manifestaciones donde ella se contactó con el público y donde se produjo el intento de asesinato contra ella. Así que ahora se está evaluando adentro del kirchnerismo y del oficialismo en general, del Frente de Todos, si va a haber una manifestación en torno a su casa o de los tribunales, depende de dónde vaya ella, y están esperando a ver qué es lo que ella misma dice, la señal que ella da para ver si se hace o no se hace esta Y dame una línea, Alberto Fernández ahora en Naciones Unidas, en Nueva York, va a plantear el tema del atentado a Cristina. Sí, lo va a llevar ante la ONU, va a llevar en su discurso ante los principales líderes del mundo este atentado que también causó repercusión en todo el mundo. Sí. Varios líderes ya manifestaron su pesar por lo que le había pasado, lo que le podría haber pasado a Cristina Kirchner. Bueno, Alberto Fernández va a llevar esto a su discurso, que va a tener que ver cómo viene llevando ante los organismos regionales con... va a tener que ver con el tema del diálogo, del fortalecimiento de la región, de la democracia en la región. Él busca posicionarse como líder democrático en una región que ha sido muy convulsionada, y cuando habla del atentado a Cristina Kirchner, bueno, podría relacionarlo con eso. De todas formas, el discurso no trascendió, por supuesto. Se va a conocer mañana cuando lo dé ante la Asamblea en Nueva York. Bien, gracias, Brenda. Está Fernando Barrera, que es director del Centro de Educación, Servicios de Asesoramiento al Consumidor.
porque me llamó la atención la canasta para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires, que difunde la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que le daba 186.136 pesos. 186.000 pesos para seguir siendo clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos que es, no sé, 50% más que la canasta de la pobreza. Claro. Y ya serías clase media, digamos. La canasta de la pobreza debe estar ahora, no sé, en agosto, todavía no se dio a conocer, pero arriba de los 110.000 pesos. Claro, estaba 104, sí, debe estar arriba de los 110.000, 115.000 pesos. Entonces, 50% más, ya sos clase media con 168.000 pesos mensuales. 186.000 y 186.000, perdón. Y no incluye, según el gobierno de la ciudad, el alquiler, el costo del alquiler. O sea, estás hablando de una supuesta familia clase media propietaria. Propietaria. Si no, bueno, Fernando, ¿cómo son los números de ustedes? Ustedes le daban un poquito más, digamos, porque claro, con el alquiler ya se les iba a 230.000. Sí, por supuesto. Por eso te iba a decir que ya nos quedamos cortos con el número que manifiesta la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad, porque el 50% de las familias que viven en la ciudad de Buenos Aires alquilan su propiedad. Y según la canasta que nosotros venimos relevando hace ya más de 7 años, en este último mes, para esa misma familia tipo de clase media, nos da por encima de los 200.000, 233.000 para ser más precisos. Y pensemos que estamos en esta canasta básica, quitando todo producto estacional, quitando todos productos suntuarios e incluso textiles, como puede ser la vestimenta de las familias, sin considerar esos conceptos, solo con servicios y alimentos estamos en 233.000 el costo de esta canasta para la clase media porteña. Porque además, en el tema de educación, ¿qué tipo de educación? Digamos, educación privada, pero alguna escuela parroquial, alguna cosa así. Tal cual, subvencionada. Ese es otro de los puntos, esos son otros de los puntos que nosotros incorporamos en nuestro relevamiento y que el gobierno de la ciudad en no lo considera. Esto no significa que esté mal lo que hace el gobierno de la ciudad, lo que decimos es que hay un montón de ítems que tienen que ver también con la habitualidad del gasto de los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires que no están contemplados y que afectan el bolsillo de la gente. Hay un dato que es determinante. Mirá, hoy el salario promedio, también por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, es de 104.000 pesos. Lo preocupante de esto es que si uno analiza, no alcanzan los salarios promedios para cubrir esta canasta básica elemental de la cual estamos hablando, pensando que los dos adultos de la familia trabajan, lo cual marca un deterioro en la calidad social del ingreso de los sectores medios de la ciudad, ¿no? Sí, sí, son todos niveles muy bajos, lo que estamos contando. Digamos, ya la línea de pobreza para familia tipo, matrimonio de 2 hijos, en, no sé, 110.000, 115.000 pesos, ya te achica, digamos, un poquito más y ya sos clase media, una clase media que baja, que en cualquier momento se cae a la pobreza. Y si trabajan los dos, ¿dónde dejamos los chicos? O sea, también hay que pagar. No, y sin incluir costos más relevantes, ¿no? Como los que mencionamos. Ya, Maxi, perdóname, y hay un dato que también a mí me resultó muy significativo este fin de semana. Estuve leyendo unas encuestas que realizaron otras consultoras, esta vez de carácter social, y manifestaban que este efecto de la clase media aspiracional, en la cual prácticamente el 70-75% de la población se sentía clase media, por más que no lo era, hoy, según este informe que estuve leyendo el fin de semana, bajó a menos del 50%. Esto significa que mucha gente que, más allá de su ingreso, se creía incorporada a los sectores de medios de la sociedad, hoy se siente excluido de ese escalón social y se siente más cercano a los niveles de... Fernando, gracias. Es muy interesante lo que contás. Yo, hablando con distintos políticos, ¿no? en los últimos años, siempre yo les digo, ¿y por qué vos le hablás todo el tiempo a la clase media, ¿no? Había algo habitual muy de los políticos. Dicen, ¿por qué es el aspiracional en la Argentina? Todos se creen clase media.
Ahora lo que está contando Fernando es que... Nadie es clase media. Claro, que hay un baño de realidad, digamos, Claro. que cada vez menos gente se cree clase media y hay muchos que están aceptando que estás ahí nomás de la línea de pobreza. No, una cosa que también pregunto acá, ¿no? Estuve mirando alquileres por una cuestión personal y veo que muchos alquileres están directamente en dólares y cuando en las páginas que los proveen uno filtra para que aparezcan solamente en pesos, aparecen también en dólares. O sea, hay muchos lugares y barrios enteros donde directamente van en dólares. Y Es ilegal, no se puede aclarar. impresionante la cantidad que es solamente en dólares y eso te ata a billete, ¿no? O sea, Claro, es muy interesante. Lo vamos a seguir el tema, Brenda. Es muy interesante para seguir. Lo que está pasando en el mercado cambiario en este momento. Bueno, un dólar paralelo que se mantiene en línea con la semana pasada, 278 pesos, pero los que siguen arriba son los financieros, 302 pesos el contado con liqui. A pesar de que al comienzo del programa estaba un poquito más para abajo, bueno, se ve que hay una fuerte demanda ahí que hace que se mantenga la brecha, dólar contado con liqui 302. Está Adrián Saque en Estados Unidos, en Nueva York, está pues además de la cumbre de Naciones Unidas, la Asamblea General, está la cumbre de cambio climático. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la cumbre organizada, en este caso, por la Fundación Clinton. Me encuentro en un hotel donde se hace esta convención gigantesca. Es la primera vez que se hace desde el año 2016, ¿no? Cuando, recordemos, Hillary Clinton, una de quienes preside esta fundación junto con su marido, el expresidente Bill Clinton, recordemos que fue candidata a presidenta de la nación y que perdió con Donald Trump, y desde entonces justamente no se había hecho esta gran feria, llamémosle, porque es realmente eso. Lo que se hace aquí justamente es un lugar donde se presentan ideas innovadoras y donde justamente se busca su financiamiento. Hablamos de ideas a nivel gobierno de distintos países del mundo, como también de organizaciones no gubernamentales, de empresas y también de algo que en la Argentina se practica, pero no está en un gran nivel de conocimiento, que es la filantropía, es decir, de los donativos que hacen las grandes empresas privadas para que proyectos que sean para el bien de la humanidad y de la comunidad de cada país justamente se lleven a cabo, ¿no? Hace un rato nada más Bill Clinton abrió este evento haciendo un fuerte llamado global, diciendo que el mundo se encontraba en llamas, y llamó a todos los presentes, entre los que se encontraba, por ejemplo, el alcalde de New York, Eric Adams, o la reina Rania de Jordania, y también Matt Damon, o sea, figuras del espectáculo, ¿no? Como Bono, el cantante de YouTube, que justamente están haciendo aquí reuniones como para sacar adelante proyectos que son ambientalistas. Hay muchos que son contra el cambio climático, como bien anticipabas vos, pero otros, por ejemplo, van por el lado de la medicina. El más aplaudido hoy fue el de un emprendedor que justamente está investigando con medicamentos que ya existen, medicamentos genéricos, para tratar 106 enfermedades raras, no de las que muchas veces vemos también en la Argentina, que recaudan dinero a través de campañas en las redes sociales porque son medicamentos que cuestan millones de pesos. Bueno, ese tipo de cosas son las que se hacen acá, juntar fondos para promover este tipo de iniciativas, y es un evento muy grande que se hace paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que puedan asistir mandatarios. Dice que de un momento a otro va a venir el presidente Joe Biden aquí. Adrián Sack, gracias, impecable como siempre desde Nueva York. Adrián Sack. Sí, quería agregar nada más que por la Argentina está participando el empresario José Luis Manzano. Mira vos. Por supuesto, con este tipo, de acciones que, bueno, a través de sus emprendimientos también quiere desarrollar. Mira vos. Bueno, Adrián, gracias, muy amable. Ahí estaba Adrián Sack desde Estados Unidos. Nos estamos retirando, ya está llegando
Mariana Contartesi y Robertito Funes ya están viniendo rápidamente. Hola, Maxi. Hola, me estoy despidiendo. Siempre te pones así, en posición de defensa. Pará, estás así, pará, es la barrera. Pará, armá la barrera, vení. Armá la barrera. La barrera, la de fútbol. Viene el tiro libre, ahora. ¿Centro o delantero? No, la verdad que no juego al fútbol. Yo de pechito la paro. Apenas juego al tenis, mirá cómo tengo las manos. ¿Sabes lo que podemos hacer? Ay, ¿qué te pasó acá? No quiero ni preguntar. ¿Qué pasó con esa mano? Hace 2 meses que no agarraba la raqueta y bueno, empezaron a salir los callos típicos. Pero escúchame, mirá, tenés... Claro, porque la empuñadura de la raqueta va hasta acá, claro. Exactamente. Los dedos de tornero que ¿Viste ahí? Mira. No, sí, tengo una llaga. Se quedan con Mariana y con Roberto. Todo varonil, ¿no? Sí, varonil, bien corrido, 3-8. Gracias a todos. Sí, totalmente. Dile que nos manda un saquito de vez en cuando, varonil. Nos quedamos viéndolo por A24. Chau.